Como primer punto tenemos un poco de la biografía de Karen Horney. Karen Danielsen Horney, nacida en Blankenese, Alemania, un 16 de septiembre de 1885, fue una psicóloga y psicoanalista alemana naturalizada estadounidense. Horney muere en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de diciembre de 1952. Sus teorías cuestionaron ciertos puntos tradicionales del pensamiento de Sigmund Freud, como por ejemplo que las diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer no son producto inherente de la biología humana, sino que deben su origen a diversos factores culturales y sociales. Su pensamiento es clasificado dentro del neofreudismo. Fue otra teórica psicodinámica de la personalidad que tuvo una considerable deuda con Freud, pero que rechazó algunas de sus ideas más destacadas, en especial su análisis de las mujeres y su énfasis en los instintos sexuales. A partir de su experiencia en la práctica de la terapia en Alemania y Estados Unidos, Horney concluyó que los factores ambientales y sociales son las influencias más importantes en el moldeamiento de la personalidad y que entre estas, las más fundamentales, son las relaciones humanas que experimentamos en la niñez. En opinión de Horney, Freud puso un énfasis excesivo en la pulsión sexual, lo que lo llevó a presentar una imagen distorsionada de las relaciones humanas. Y aunque Horney creía que la sexualidad figura en el desarrollo de la personalidad, pensaba que factores no sexuales como la necesidad de una sensación de seguridad básica y la respuesta de amenazas reales o imaginarias desempeñan un papel aún mayor. Por ejemplo, toda la gente comparte la necesidad de sentirse amada y protegida por los padres, independientemente de cualquier sentimiento sexual que tenga hacia ellos. Por el contrario, los sentimientos protectores de los padres hacia sus hijos surgen no solo de fuerzas biológicas, sino también del valor que la sociedad asigna a la crianza de los niños. Horney consideraba a la ansiedad una reacción del individuo a peligros reales o imaginarios como una poderosa fuerza motivacional, mientras Freud creía que la ansiedad surge por lo regular de los conflictos sexuales. Horney resaltaba que los sentimientos de ansiedad también se originan en una variedad de contextos no sexuales. En la niñez, la ansiedad surge porque los niños dependen de los adultos para su supervivencia, inseguros acerca de recibir el cuidado y protección continuos. Los niños desarrollan protecciones internas o defensas que proporcionan satisfacción y seguridad, experimentan más ansiedad cuando esas defensas son amenazadas. De acuerdo con Horney, los adultos ansiosos adoptan una de tres estrategias de afrontamiento o tendencias neuróticas que los ayudan a manejar los problemas emocionales y a garantizar la seguridad, aunque a costa de la independencia personal. Estas estrategias de afrontamiento o tendencias neuróticas son acercarse a la gente, sumisión, atacar a la gente, agresión y alejarse de la gente, desapego. La confianza característica de cada persona en una u otra de esas estrategias se refleja en sus patrones de conducta o tipo de personalidad. Un tipo sumiso es un individuo que tiene una necesidad absoluta de ceder o someterse a los otros y que solo se siente seguro cuando recibe su protección y orientación. Según Horney, esta conducta es neurótica porque la cordialidad resultante es superficial y enmascara sentimientos de agresión y ansiedad. En contraste, el tipo agresivo enmascara sus sentimientos de sumisión y se relaciona con los demás de una manera hostil y dominante. Sin embargo, el tipo agresivo también oculta sentimientos básicos de ansiedad e inseguridad. Por último, el tipo desapego afronta la ansiedad básica distanciándose de la gente. Esta persona parece decir, si me alejo, nada podrá lastimarme. La gente bien ajustada también experimenta ansiedad y utiliza con moderación una o más de esas estrategias de afrontamiento. Pero como el ambiente de su niñez le permitió satisfacer sus necesidades emocionales básicas, puede desarrollarse sin quedar atrapada en los estilos de vida neuróticos. La convicción de Horney de que las fuerzas culturales son mucho más importantes que las fuerzas biológicas tuvo un efecto profundo en su visión del desarrollo humano. Por ejemplo, creía que los adultos pueden seguir desarrollándose y cambiando a lo largo de la vida. Puesto que la biología no significa destino, los adultos pueden llegar a entender la fuente de su ansiedad básica y tratar de eliminar la ansiedad neurótica.
La creencia de Horney, compartida por otros pensadores psicodinámicos en la posibilidad de cambio a través de la autocomprensión, también se relaciona con la cuestión mente-cuerpo. Las terapias psicodinámicas, que implican ahondar en las experiencias pasadas y los motivos ocultos, se basan en la premisa de que los patrones destructivos de otros pensamientos y comportamientos solo pueden cambiar mediante el esfuerzo mental. Horney también abrió la puerta a una comprensión más constructiva y optimista de la personalidad masculina y femenina. Enfatizaba que la cultura y no la anatomía determina mucho de las características que se distinguen a las mujeres de los hombres, y señaló que esas fuerzas culturales son susceptibles de modificarse. Por ejemplo, cuando las mujeres se sienten insatisfechas con su género o cuando los hombres son abiertamente agresivos, es probable que la explicación se encuentre en su estatus y roles sociales, no en su anatomía. De hecho, fue una precursora de los pensadores contemporáneos y, en particular, de los teóricos feministas, quienes creen que podemos cambiar la cultura y la sociedad y, en el proceso, transformar las relaciones humanas. La teoría de la neurosis. La teoría de Horney es posiblemente la mejor de las teorías que existe sobre la neurosis. Ella ofreció una perspectiva bastante distinta de entender la neurosis, considerándola como algo bastante más continuo en la vida normal que los teóricos previos. Concretamente, entendió que la neurosis como un intento de hacer la vida más llevadera, como una forma de control interpersonal y de adaptación. Esto sería, por supuesto, aquello a lo que estamos dirigidos en nuestra vida cotidiana, solo que parece que la mayoría de nosotros lo hacemos bien y los neuróticos parece que se hunden más rápidamente. Por lo tanto, la neurosis es una obstrucción para las fuerzas interiores constructivas, que son básicas y fundamentales en la naturaleza humana. Los conflictos internos no son inherentes a la esencia de la naturaleza humana, sino más bien que son creadas. Horney acertadamente afirmaba que podemos convertirnos en víctimas de nuestra cultura, identificarnos excesivamente con sus valores y prácticas. Es decir, el individuo neurotizado va a tomar las prescripciones y atractivos culturales demasiado en serio. Debido a que Horney estudia la personalidad de forma ambientalista, va a investigar la desviación de la conducta normal de acuerdo a este enfoque. Según la autora, la normalidad es una expresión cultural. Lo normal es un concepto un poco vago. Entre nosotros pasaría por neurótica o psicótica una persona que hablará a cada hora con su abuelo muerto. Mientras en algunas tribus indias esta comunicación con los antepasados es una pauta reconocida, deseada e incluso normal. De lo anterior se puede desaprender que el concepto de normalidad ofrece serios problemas. El confundir lo que se considera normal en la cultura de uno con el patrón universal de normalidad puede conducir a graves consecuencias teóricas y terapéuticas. Además, para Horney afirma que de forma contundente que no hay una psicología normal y universal. Por ende, no existe el ser humano normal. Sin embargo, como la desadaptación social por sí misma no puede explicar totalmente la naturaleza y el origen de la neurosis, deben existir unos factores más específicos relacionados con ella. Horney dice que los determinados rasgos de la personalidad impiden una adaptación adecuada. Por lo tanto, la neurosis no se puede utilizar sin tener en cuenta su significado cultural. La autora define a la neurosis como cierta rigidez en la reacción y en la discrepancia entre las potencialidades y las racionalizaciones, es decir, el conflicto interno central se da entre las potencialidades reales del sí mismo de uno y la satisfacción del sí mismo imaginario de uno. Horney esbozó las 10 necesidades neuróticas que había identificado y estas son las siguientes. Una es la necesidad neurótica de afecto y aprobación. Esta necesidad incluye los deseos de agradar, complacer y satisfacer las expectativas de los demás. En pocas palabras podríamos decir que esta necesidad busca en sí agradar
a los demás y quedar bien con los demás, las críticas y los rechazos se sienten muy personales. La segunda necesidad es la necesidad de una pareja que sea responsable de tu propia vida. Con esta podemos explicar y tenemos muy en claro con la explicación que tenemos en la diapositiva, y es que esto implica la necesidad de vivir siempre en pareja, y las personas con esta necesidad sufren mucho de apego emocional y de dependencia emocional hacia la otra persona. La tercera tenemos la necesidad neurótica de vivir dentro de estrechos límites. Los individuos con esta necesidad prefieren no llamar la atención y pasar desapercibidos. Son poco exigentes y por tanto se contentan con mucha facilidad. Evitan desear cosas materiales a menudo y convirtiendo sus propias necesidades en algo secundario. Suelen también infravalorar sus propios talentos y habilidades y consideran la molestia el valor más importante. La cuarta necesidad es la necesidad neurótica de poder. En esta necesidad, los individuos con esta necesidad buscan el poder por sí mismos. Por lo general, alaban la fuerza y desprecian la debilidad. También explotarán o dominarán a otras personas si tienen la posibilidad de serlo. Estas personas temen a los límites personales y temen a ser muy vulnerables. La quinta necesidad es la necesidad neurótica de explotar a los demás. Estos individuos ven en los demás los términos de los que pueden obtener de una posible relación con ellos, o sea, son muy aprovechados. Las personas con esa necesidad por lo general se enorgullecen de su capacidad de explotar a otras personas y suelen utilizar la manipulación para obtener sus objetivos deseados. La sexta necesidad es la necesidad neurótica de prestigio. Esta necesidad de los individuos con una necesidad de prestigio se valoran en términos de reconocimiento y admiración pública. Su mayor temor es la vergüenza pública y la pérdida de estatus social. Todo lo que son y lo que tienen, incluidas las relaciones interpersonales, es evaluado por sí mismo. La séptima necesidad es la necesidad de admiración personal. Los individuos con esta necesidad compulsiva de admiración personal son muy narcisistas y egocéntricos y manejan, por tanto, una autopercepción exagerada de quiénes son y quieren ser siempre admirados. La octava necesidad es la necesidad neurótica de superación personal. Este perfil se autoexige para lograr objetivos cada vez mayores como consecuencia de una inseguridad básica. Son personas que temen al fracaso y a la humillación y también siempre están buscando la perfección. Necesidad de autosuficiencia e independencia. Son sujetos con una mentalidad solitaria de perfil esquizoide que tienden a distanciarse de los demás con el fin de evitar vincularse en exceso o ser dependientes de otras personas. No requieren jamás la ayuda de nadie y no ceden la influencia alguna, en particular si ésta se visualiza por un compromiso. Necesidad neurótica de perfección e inexpugnabilidad. Estos individuos se esfuerzan de manera constante por la infalibilidad total, con un temor excesivo a las críticas y los reproches que puedan ser consecuencia de sus propios errores. Una característica común de esta necesidad neurótica es la búsqueda de defectos personales con el fin de cambiar rápidamente o encubrir o compensar de algún modo estas imperfecciones percibidas. Estas 10 necesidades neuróticas pueden clasificarse según Horney en 3 grandes categorías. Necesidades que nos mueven hacia los otros. Estas necesidades neuróticas provocan que los individuos busquen la afirmación y la aceptación de quienes los rodean. Podrían categorizarse como dependientes, ya que buscan de manera constante y desproporcionada la aprobación y el afecto. Necesidades que nos mueven lejos de los demás. Su característica principal es el llamado desapego neurótico. Estos individuos son a menudo descritos como fríos, indiferentes y distantes. Podrán llegar a categorizarse como esquizoides. Según la propia Horney, tienen la íntima necesidad de poner una distancia emocional entre ellos y los demás. Necesidades que nos mueven en contra de los otros. Estas necesidades neuróticas dan lugar a la hostilidad, el comportamiento antisocial y la necesidad de controlar a otras personas. Son individuos a menudo descritos como difíciles, dominantes o tóxicos. Las personas bien adaptadas utilizan las 3 categorías de un modo equilibrado, cambiando el enfoque en función de diversos factores internos y externos.
Lo que convierte a estas estrategias inicialmente sanas y necesarias en estrategias neuróticas es el uso excesivo e indiscriminado de uno o más de estos estilos interpersonales. Características de las tendencias neuróticas. Es importante tener en cuenta que las tendencias neuróticas postuladas por Horney son inconscientes y compulsivas. Esto supone que, aunque la persona puede tener conciencia de sus efectos, nunca llega a percibir de todo hasta qué punto esos impulsos pueden estar siendo determinantes en su vida. Por otra parte, como cualquier acto compulsivo, se produce sin una valoración racional de las consecuencias y suele llegar asociada con una reacción de angustia consecuente de la frustración habitualmente sufrida. La propia Horney hace la siguiente distinción entre los sentimientos normales y las tendencias neuróticas. Las actividades neuróticas son casi una caricatura de los valores humanos a los que se asemeja, de falta de espontaneidad y sentido. La persona neurótica vivirá esperando escuchar lo que quiere escuchar. De lo contrario dirá, tú eres malo, tú no me quieres. De una forma u otra, los neuróticos darán la vuelta a toda la información y la adaptarán a lo que ellos piensan. Vivirán discutiendo pero nunca harán nada para salir de ese círculo de beneficios que les proporciona la queja y la frustración. Bernardo Estamateas.